ahí se analiza una reforma al Código Penal de la ciudad. ¿Para qué? Para endurecer los castigos a quienes aprueben y desarrollen construcciones fuera de la ley. Es Edwin Hernández quien nos tiene todos los detalles. Hasta 10 años de prisión podrían hacerse acreedores los directores responsables de obra que autoricen o permitan el desarrollo de una construcción de la que otorgaron su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso de las leyes de la ciudad. Así lo establece una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 329 bis del Código Penal local, presentada por el diputado Luis Chávez, la cual también propone que los corresponsables de obra sean sancionados con la misma pena. Además, en ambos casos, se propone suspenderlos para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta. La propuesta también alcanza a los propietarios, representantes legales o constructoras que, sabiendo la irregularidad, permitan la edificación sin denunciar el acto a las autoridades correspondientes. El legislador señaló que la sociedad sabe que existe un grave problema por falta de cumplimiento de las normas especificadas en el reglamento vigente de construcción, lo cual quedó de manifiesto en la caída de edificaciones construidas de manera posterior a 1985. Dijo, además, que los daños en otros inmuebles se explican mejor por la falta de observancia de las normas, más que por posibles deficiencias en el reglamento de construcción actual. Edwin Hernández, 21 Noticias.